están todos ustedes? Yo estoy muy contento en esta presentación de un libro que para mí fue realmente un sueño. La publicación de un texto que nunca se había publicado, un texto original de Wolfgang Paalen, el gran pintor austríaco, es algo que me llena de gusto. Yo me enteré hace unos 8 años de la existencia de un texto inédito de Paalen titulado El ajolote, Die Axolotl. Hace unos 8 años lo descubrí, pero en un texto mucho más antiguo. Leí un artículo de Jacqueline Johnson titulado Axolotl de 1967. Se publicó en el catálogo un homenaje a Paalen hecho por el Museo de Arte Moderno en México. Ahí decía que Paalen había dejado un texto mecanografiado titulado Axolotl y vagamente lo describía. Jacqueline Johnson era una integrante del grupo surrealista que giraba en torno de André Breton. Y entre 1941 y 1947, con su esposo Onslow Ford, vivieron en Michoacán, al lado del lago de Pátzcuaro, en el Ongarícuaro. Allí, con frecuencia, los visitaba el propio Paalen y muchos personajes, pintores y escritores del grupo surrealista. Por ahí de 2012, o sea, hace unos años, le pregunté a mi amigo Alain Paul Maillard, que al igual que yo se interesa muchísimo por los ajolotes, si sabía de la existencia de este texto. Él me dijo que le preguntaría a Andreas Neufert, un austríaco que estaba escribiendo una biografía de Wolfgang Paalen. Efectivamente le preguntó y resultó que el propio Andreas Neufert tenía ese mecanoescrito y nos lo envió. Como estaba en alemán y yo no leo alemán, y se lo envié a mi amigo Juan Villoro, que sabe muy bien alemán, para preguntarle si el texto valía la pena. Él lo leyó, me lo resumió y me dijo que era muy interesante y que efectivamente valía la pena traducirlo. Así que hablé con Gerardo Villa del Ángel y decidimos publicarlo en nuestra pequeña editorial La Jaula Abierta. Contratamos al traductor, un muy buen traductor, José Aníbal Campos, y por fin en 2019 salió la primera edición, una edición bilingüe en coedición con el Museo Leonora Carrington, la primera edición de este texto que había quedado inédito durante tantos años. Yo preparé un pequeño texto para la publicación de este libro y se los voy a leer porque yo creo que es una buena manera de introducirlos al universo extraño que describe este pequeño cuento de Wolfgang Paalen. Dice así: el ajolote es un animal misterioso que se enlaza con antiguas ideas sobre la dualidad y la identidad. En la mitología nahua, el ajolote es la última transformación del dios Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, que huye de la muerte. En el inquietante cuento de Paalen, que vivió muchos años en México, el ajolote es la encarnación de una belleza primigenia en dos atractivas mujeres,
Leandra y Leontina, que resulta que son gemelas idénticas. ¿Cómo definir la identidad de cada una de las gemelas? Este es el enigma al que nos enfrenta Palen cuando nos lleva al mundo gótico y porfiriano de una vieja hacienda perdida en algún apartado lugar de México. El ajolote en el cuento de Palen no es la polaridad de los opuestos, sino la dualidad que cinde y al mismo tiempo une a dos partes iguales. No hay manera de distinguir a los dos segmentos que son las dos bellas mujeres a las cuales ni siquiera en la intimidad sus respectivos esposos pueden identificar. En su dualidad, el ajolote tiene atrapada a la identidad. La disyuntiva a la que nos enfrenta el ajolote solo se puede resolver mediante un golpe de dados. Esa es la imagen que nos presenta Palen del ajolote, un extraño animal cuya duplicidad encierra el misterio que va a desencadenar la intriga que lleva al lector a un insólito desenlace. Palen nos ofrece una de las diversas encarnaciones literarias del ajolote en un hermoso cuento que ha permanecido totalmente inédito, como dije, hasta el día de hoy en que lo publicamos y que presentamos aquí por primera vez en una traducción al español acompañada del facsímil mecanoescrito del original alemán. Eso es todo, pues muchas gracias y espero que lean con gusto esta obra inédita de Wolfgang Palen. Príncipe Saturnino bajo el signo del axolote, 1967. Wolfgang Palen se quitó la vida a cielo abierto, en las montañas de Tasco, la noche del 25 de septiembre de 1959. Si bien es cierto que el suicidio fija la silueta de un hombre de manera más definitiva que la muerte natural, también suele inducir retrospectivamente a interpretaciones biográficas abusivas. Quienes conocieron de cerca a Wolfgang Palen, como Jacqueline Johnson Onslow Ford, recalcan su luminoso apetito vital. Anfitriona suya en la hacienda de El Molino, Jacqueline se frotó con el señorial intelecto de Palen al coeditar a su lado el sexto y último número de Dean, revista donde firmó varias contribuciones. Hacia 1967, en ocasión de una primera exposición de homenaje a 8 años de la muerte de Palen, Jacqueline Johnson escribe una densa y sugerente reivindicación de su genio y figura. En ella coloca a Palen con instinto seguro bajo el signo del axolote. Más allá de ponderar aquí el acercamiento de Johnson al poderoso legado intelectual del pintor y pensador, me interesa recuperar, glosándolas, 3 fugaces instantáneas verbales recogidas por alguien que trató a Palen de cerca. Nos permiten, a quienes no tuvimos el gusto, animar el apuesto y severo rostro inmovilizado para siempre en las fotografías. Azarosa, pertinentemente, Jacqueline Johnson lo captura en el momento mismo en que Palen pronuncia una palabra en náhuatl, axolotl, que ella oyera por primera vez en boca suya. Y recuerda la voz, los párpados entrecerrados para que la mirada interior lo ayude a mejor traer al presente una enigmática criatura lacustre. Palen sitúa al axolotl entre las criaturas míticas y esa voz suya da repentina presencia al misterio. Abro comillas. Al misterio central en cada hilo de la realidad, en las identidades venideras, en los indicios de lo oculto. Cierro comillas. Con viva emoción, Johnson pinta la inocencia de los labios entreabiertos, la media sonrisa esbozada que le devuelven, abro comillas, el amor de Palen por la vida, su toma de partido por el mundo, su sentido de la existencia. Cierro comillas. Lo que hacía de él un hombre tan excepcional era, abro comillas, su dicha en la sorpresa y el juicio preciso y encantado, cierro comillas, con el que se acercaba a las promesas del mundo. Jacqueline evoca cierta irradiación magnética que confería a Palen el asombroso poder de hallar objetos. Como en aquel paseo campestre al borde del lago, cerca de la antigua pirámide estragada, del que Palen volvió con 2 obsequios
en la palma abierta, una esquirla iridescente de vidrio español y una cuenta de jade, larga y cuadrada, a la vez forma y substancia. Los había recogido donde los demás no encontraron sino huesecillos de conejo. Lado a lado, reconciliados en su mano franca, fragmentos de dos mundos derruidos. Y luego está Palen, que discurre yendo de aquí para allá por el estudio de San Ángel, con esa prisa y pujanza suyas por abrir, por desgranar en la conversación el pensamiento. De la conversación esperaba siempre un intercambio, algo más que un mero pasatiempo. De pronto, un gesto mínimo y no obstante perceptible, un cambio sutil en el aire, la pausa fugaz en que, sin merme la intensidad, la mirada de Palen atendía a una distancia interior en la que se escalonaban diversos niveles de conciencia. Sus interlocutores veían, entonces, la silenciosa rectificación en la intuición de un nuevo pensamiento, redireccionamiento que arrojaba, nos dice Jacqueline, y abro comillas, un mejor alineamiento del significado, más riguroso y vivo que cualquier otro, la verdad de la poesía. El Axolotl de Wolfgang Palen, circa 1957. Ya tarde en su vida, torturado por un temperamento saturnino, Palen busca y encuentra solaz en la escritura de imaginación. Su propósito central, recobrar las añejas sonoridades de su lengua madre. Sin pretender de novelista y sin afán de verse publicado, escribe un puñado de relatos extensos destinados a sus amistades más remotas, las pocas aún capaces de acceder al ya anacrónico lenguaje de una infancia silesiana. Escribe con plena libertad, no esa libertad desaforada de la escritura automática que se arriesga a naufragar en la incoherencia, no. Palen ya ha hecho su adiós al surrealismo y su prosa novelesca resulta, en su factura, bastante clásica. En la hasta ahora inédita El Ajolote, la pieza más extensa, acaso también la más lograda y ambiciosa, el modelo evidente es la novela neogótica. Por los corredores sombríos de la hacienda Las Almas flotan vagos aromas, evocadores de las atmósferas enrarecidas del admirado Achim von Arnim, de I.T. Hoffmann, de las vetas góticas del romanticismo alemán. Se trata, acoto muy escuetamente, de un cuento dentro de un cuento. Un primer marco del relato propone un segundo marco en el que se narra una enrevesada historia de amor, toda ella en duplicidades y simetrías. Dejo a una pluma más competente que la mía, la de su biógrafo Andreas Neufert, la responsabilidad de aventurar una lectura biográfica del relato, pero acoto que al escribir, Palen ha sembrado pistas que el puñado de lectores que tenía en mira no dejaría de reconocer. Los personajes de sus fabulaciones esconden y revelan los fluctuantes estados de ánimo del pintor. Palen presta a Ignacio, el protagonista, su propia agudeza deductiva y lo dota con la obsesión poco escrupulosa por las reliquias prehispánicas, obsesión que, dicho sea de paso, lanzará al propio Palen en sus últimos años excursiones arqueológicas cada vez más azarosas que terminarán por ponerlo en serios aprietos. El autor se permite también, a ratos, hablar por boca de sus personajes, como cuando el impertinente joven descursifica de cuajo al efímero imperio de Maximiliano. Todo ocurre en una geografía imprecisa y no obstante nítidamente mexicana. Si bien la hacienda que Palen quiso comprar al final de su vida estaba en Yucatán, la apartada hacienda de Las Almas más bien retrata atmósferas del altiplano o faldas de la Sierra Madre Oriental. Las piezas arqueológicas esquemáticamente descritas evocan el adusto geometrismo de las figuras de Mezcala. Por el texto desfilan reliquias de la Casa de Habsburgo, relaciones de servidumbre de rigor porfirista, retazos de cosmología prehispánica. Palen propone, vaya, el México revuelto, histórica y geográficamente, de un visitante extranjero. Pero, ¿y el axolote? En la narración de Palen, el axolotl que da título al relato es un campo simbólico, una metáfora privada en la que se alojan lo doble, lo gemelo, la indefinición, lo inacible, y que remite ultimadamente al fatal embuste de las apariencias. Palen hereda el referente simbólico europeo de la salamandra como animal húmedo del fuego,
que pasa por Plinio y se energiza con elementos alquímicos medievales y renacentistas, y lo complementa con el mito azteca de la creación. Diverge en su interpretación de la simbología actual más comúnmente asociada al axolote, una infancia perpetua, derivada esta de la ciencia, y apela al campo simbólico prehispánico de gemelidad y transformación. No deja de resultar paradójico que el mito náhuatl referente al dios Xolotl, relato de cobardía ante el sacrificio ritual que daría origen al mundo, de huida mediante camuflajes sucesivos y fatalmente de muerte, sea uno de metamorfosis, mientras que a ojos de la ciencia lo que mejor singulariza al axolotl es justamente su parálisis metamórfica, su renuencia hormonal a transformarse. Pero además de símbolo, el axolotl de el axolote es superficie, un talismán concreto, brillante, negro y durísimo, que pide ser examinado a contraluz, un pequeño dije, no en cristal de roca sino en obsidiana pulida, doble criatura femenina fundida en una sola y perfecta forma, abro comillas, simplificada hasta los límites de lo interpretable. El surrealismo, así como se desmarca de la ciencia natural cuya pretendida objetividad recusa, se distancia también de la etnografía científica o descriptiva. La etnografía surrealista resulta innegable que existió semejante disciplina, tampoco es medida, es también metáfora. El interés totémico de Palen por las formas primitivas es una enfebrecida búsqueda de revitalizar en la combustión de las formas la fatigada pulsión creativa de Occidente. En el estudio de Palen en San Ángel presidía la gran osa de grandes fauces, un imponente frontón labrado que Palen, Alice Rahon y Eva Sulzer fueron a traer de Columbia Británica. Tenía en la parte baja una pequeña puerta, el orificio del nacimiento. Rescoldos de lo sagrado, algo de la antigua magia, para atizar el brasero de una nueva energía artística. Hola, muy buenas noches. Yo soy Gerardo Villa del Ángel, coeditor de La Jaula Abierta, y les estoy hablando desde la Ciudad de México. Muy honrado de participar en este tercer encuentro internacional de estudios surrealistas convocado por el Museo Leonora Carrington de San Luis Potosí. Pues también, más allá del honrado, muy contento de finalmente pues podernos encontrar La Jaula Abierta y el Museo Leonora Carrington para presentar este trabajo que hicimos en común desde el año pasado, que concluimos en diciembre del 2019 en una coedición de un relato inédito en todas sus formas, en alemán, en castellano, del artista austriaco Wolfgang Palen, llamado El Ajolote. Es un cuento que llevamos a un volumen a propósito de los 60 años de la muerte de Palen en México. Finalmente, casi un año después de haber concluido ese trabajo, pues lo podemos estar ahora presentando, y eso es algo que a mí me llena de gusto, y que bueno, que les estamos participando ahora mismo. Ese es el motivo de esta reunión. No quiero alargarme más en estas palabras. Solo decir que hay 3 invitados más con nosotros, amigos de La Jaula Abierta, amigos del Museo de Leonora Carrington, desde luego todos interesados en la figura de Wolfgang Palen y que, bueno, por lo mismo participaron en la hechura de nuestro volumen. Uno de ellos es el antropólogo Roger Bartra. Roger, quien también es coeditor de La Jaula Abierta, pues ha tenido en El Ajolote un modo de avatar
que lo ha llevado pues a anclar ciertos aspectos, ciertas visiones de sus tópicos, de sus trabajos de investigación, de sus temas en tratamiento, como lo son la melancolía, como lo es la identidad. Rouget, por lo mismo, ha sido un persecutor en distintos momentos, en distintos procesos, ¿no? De el ajolote, de esa figura que también logró encontrarse en la obra de Palen y que desde luego no dejó atrás. Fue a perseguirla hasta que la cogió y hasta que, digamos, eso llevó a que nosotros pudiéramos tener este relato en nuestras manos. Rouget, a quien le daré la palabra enseguida, nos va a contar cómo fue eso, cómo fue que se encontró con el ajolote de Palen y cómo es que pudo concluir en un libro como el que ahora presentamos. Después seguirá la participación de nuestro amigo, el escritor mexicano Alan Paul Mallard, quien vive en Barcelona y quien participa con una introducción en este propio volumen. Alan Paul hará una lectura de ciertos apartados de su prólogo para desplazarnos entre la vida, entre ciertos aspectos de la vida de Wolfgang Palen y entre ciertos aspectos interpretativos que él puede leer en el relato El ajolote. Y finalmente participa desde Berlín, ciudad en la que vive, el biógrafo de Wolfgang Palen, quien es Andreas Neufert. Andreas puso, y esto desde luego se lo agradecemos muchísimo, puso en nuestras manos el mecanoscrito, El ajolote, de Wolfgang Palen, que estaba entre sus archivos. Y bueno, sin ese apoyo hubiera sido imposible hacer esta edición. Andreas participa en este volumen con un prefacio y también con un estudio biográfico de Palen, ¿no? Andreas, en esta colaboración para participar en esta mesa, nos habla de su, muy escuetamente, nos habla de su trabajo como biógrafo de Palen y de ciertos planteamientos de la biografía del propio artista. Pero también a petición del propio Andreas, él se detiene en una lectura en alemán para el público en castellano. Él se detiene en una lectura en alemán para acercarnos a la cadencia, al flujo de ese idioma tan rico y desde luego de ese idioma que es la lengua originaria del relato de Palen que pudimos ver traducido bajo la obra del el gran traductor que es José Aníbal Campos. No me queda más que añadir. Le doy la palabra a mis compañeros de mesa. Mi gratitud, desde luego, la reitero para el Museo Leonora Carrington de San Luis Potosí por esta invitación, pero además de todo, por ser partícipes como coeditores en la hechura de este volumen. También le doy mi gratitud a amigos que nos acompañaron en los diferentes momentos de la edición de este libro, El ajolote de Wolfgang Palen. Amigos como lo son Juan Villoro, como lo es Filippo Lelaprun, como lo es también Adriana Koncevich. Sin ellos, sin su apoyo, sin su presencia, hubiese sido imposible que ahora mismo estuviéramos aquí reunidos para presentar El ajolote de Wolfgang Palen. Mil gracias por todo y encantado de encontrarme con ustedes. Hello everybody and good morning or good evening from Berlin. Well, thank you very much for letting me participate in this book presentation. And thank you, Gerardo Viladejangel, Jorge Bartra, José Aníbal Campos, and Alain Paul Mallard.
for making this happen. For me, it is an enormous satisfaction and a great joy, after all those years of working and publishing on Wolfgang Paalen as artist and philosopher, to see that we could finally break the wall to Paalen as a sophisticated prose author. And I truly hope that this is only the starting point or the starting signal for more publications of this format. To tell the truth, I myself came very late to read his late manuscripts, short stories, theater plays, and notebooks in the context of his biography, which I had started only to write in 2008. Around this time, I had met some family members of the mother's side, with well-equipped family archives full of photographs and letters from Paalen's childhood and youth, and I literally got roped in something which had always been a mystery for me. You know, Paalen was very discreet and very hermetic about his childhood. With these treasures, there was no getting away anymore. I had to write about his childhood and youth, which is always, I think, in any biography, the key for understanding a human soul in all its variety and complexity. And it was then, when I came to his late prose writings in the biography, that especially in Der Axolotl, they opened up a strange and hermetic cabinet of phantoms, who built up a world of specular reflections of his youth in midst of an hacienda in Yucatan. Some years before, I had visited the paintress Marie-Louise von Montesquieu in her house in Hampstead in London, next to Sigmund Freud's last residence and in the presence of Ernest Gombrich, another neighbor of the old Viennese circle. Marie-Louise, to whom the Axolotl is dedicated, she talked at length about her life with Elias Canetti, who both highly esteemed Paalen as a person and artist, her last visits in Mexico, and Paalen's plan to come back to Europe, or even Austria. Well, in the end, Mexico's conquering magnetism was stronger, and he stayed and wrote himself back into the inner worlds he, as he might have anticipated, wouldn't find any more in the outer world. Let me read now some excerpts in German, making you a bit familiar with the Burgtheater German, as we say here, referring to the peculiarity of the Viennese high German spoken in theaters, slightly chanting in the tone without falling into any regional idiom. I hope I can get it. Der Axolotl. Schien nicht der Mond auf San Ildefonso, so lag die Nacht dunkel über dem alten Bergstädtchen. Da leuchtete keine Laterne auf dem Hauptplatz unter der Kathedrale in den ersten Jahren nach der Revolution. Nur trübe Ölfunzeln und spärliche Petroleumlampen punktierten die nächtlichen Hügel und verloren sich im trichterförmigen Talkessel wie Grubenlichter in einem Bergwerk. Als ein Brückenkopf zwischen dem erzreichen Hochland und der tropischen Küste hatte die kleine Stadt manchen Sturm erlebt im 2. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, als Bedrücker und Befreier ihre Rollen so oft und eindringlich wechselten, dass zum Schluss niemand mehr die guten Mordbrenner von den Bösen zu unterscheiden wusste. Ganz zuletzt und aus heute unerfindlichen Gründen hatten die Einwohner verspäteten Helden endlich einen verzweifelten Widerstand entgegengesetzt, weshalb die letzte Eroberung denn auch besonders drastisch ausgefallen war, hielten es doch unsere Desperados ähnlich den Landsknechten des Mittelalters, welche das über die eroberte Stadt zu verhängende Ungemach nach den Belagerungsspesen bemaßen. So war denn auch von den schönen, einst sehr wohlhabenden Städtchen nur noch ein verwahrlostes, fast verlassenes Gehäuse übrig geblieben.
wie gesagt, bei Nacht kaum mehr als eine Handvoll Glühwürmchen über die dunklen Hänge verstreut. Aber ein Trost und Hafen dennoch dem Wanderer in dem unendlichen leeren Lande, wo nur Berge und wieder Berge wogen von Norden, bis das steinerne Meer dem Wassermeer im Süden sich öffnet. Bei einbrechender Dunkelheit war Ignacio die steilen Gässchen auf und ab gewandert, bis er einen Kramladen fand, ein paar Kerzen zu kaufen. Während er eine davon in seinem kahlen Zimmer in der Herberge anzündete, kam auch endlich der Bursche zurück, den er zu Doña Mercedes gesandt hatte. Mein Gott, das gab es also hier noch. Sie lud ihn für morgen zum Tee ein, und er hatte gehofft, er würde mit einer kurzen Visite am Vormittag davonkommen. Immerhin hatte ihn der Freund in der Hauptstadt, als er ihm das Empfehlungsschreiben an die Dame mitgab, gewarnt. Doña Meche wäre durchaus Ancien Regime, und um irgendetwas bei ihr zu erreichen, müsse man einem porphyrianischen Stile weitgehend Rechnung tragen. Offenbar eine charakterfeste Dame. War sie nicht in San Ildefonso geblieben, während alle besseren Leute nach der Hauptstadt flohen? Sie stand wohl unter dem Schutz eines besonderen Engels. Vielleicht hatte sie auch Haare auf den Zähnen. Erzählte man sich nicht, sie hätte sogar den berüchtigten Jesus Salcedo abfahren lassen, als dieser große General sich in höchst eigener Person überzeugen wollte, ob es bei ihr wirklich nichts mehr zu holen gäbe. Nach einer fruchtlosen Haussuchung hatte er, so hieß es, der Signora mit seinem legendären Raubtiergrinsen zu verstehen gegeben, es sei doch wohl einer so gebildeten Dame nicht unbekannt, auf welche Weise ein gewisser Cortés allzu schweigsame beredt zu machen gewusst, wobei er seinen Adjutanten ominös in die Küche geschickt, ob die Kohlen im Herd noch glühten. Ihre des Weiteren zivilisierte, imponierende Antwort war wahrscheinlich apokryph, wie es große Worte bei historischen Gelegenheiten gesprochen zu sein pflegen. Jedenfalls brachte das Anekdötchen die Persönlichkeit der streitbaren Witwe in Relief und war denn auch der Tiger mit eingezogenem Schwanze davongezogen. Des Weiteren hatte sich Ignacio sagen lassen, dass die Signora sich und andere gerne daran erinnernd, die leibhaftige Nichte einer ehemaligen Hofdame der unglücklichen Kaiserin Carlotta zu sein, einen wahren Kultus triebe mit von der Tante ererbten diesbezüglichen Reliquien. So war er denn nicht allzu überrascht, als ihm Doña Mercedes den Tee in goldgeränderten Tassen kredenzte, auf welchen ein kapitales M prangte, und brauchte nicht erst zu fragen, um zu wissen, dass dies für nichts Geringeres stand, denn Maximilian. Weitere Maximilianer in dem muffig prätentiösen Interieur legten es ihm nahe, auf das Hobby der Dame einzugehen, und da, dachte er, sollte es nicht allzu schwer halten, über das Sammeln und Bewahren derartiger Souvenirs das Gespräch allmählich hinzulavieren auf den eigentlichen Zweck seines Besuches. So ließ er denn weitschweifige Rückblicke auf bessere Zeiten mit Engelsgeduld über sich ergehen und bewunderte restlos drittklassige Miniaturen, dubiose Schnupftabakdosen und endlosen sentimentalen Trödel, den die massige Dame in Schwarz unweigerlich mit einer glanzvollen, wenn auch tragischen Vergangenheit in Verbindung brachte. Armer Maximilian, ging es ihm durch den Kopf, ist es nicht merkwürdig, wie gerne sich das Erlöserideal diverser Rassen und besonders der dazugehörigen Weiblichkeit in goldhaarigen Lichtgestalten inkarniert? Da standest du nun, verkauft und verraten, am Ende des blutigen Regenbogens, den ein anderer Habsburg 3 Jahrhunderte zuvor geschlagen hatte, von einem Erdteil zum anderen, von der alten in die neue Welt. Auch du warst kein Indianerheiland, kein weiser Quetzalcoatl. Nicht einmal ein imperialer Adler warst du mit deinem unfertigen Profil, dem zu schönen Bart, um das wenige Kinn.
aber du warst ein letzter Prinz und wusstest zu sterben. Die Dame taute sichtlich auf. Ignacio war sehr manierlich und konnte außerordentlich jugendlich wirken, besonders wenn er Aufmerksamkeit und Respekt heuchelte. Er fing aber nachgerade an, sich im Stillen zu ärgern, waren doch seine wiederholten Anläufe, auf sein Anliegen zu kommen, jedes Mal am Wortschwall der Signora abgeprallt, die ihm immer wieder mit irgendwelchem monarchischen Quark dazwischenfuhr. So platzte er denn, als sie endlich einmal aus der Tiefe ihrer Reminiszenzen auftauchte, um Luft zu schnappen, ziemlich abrupt heraus mit der Frage, ob sie ihm nicht sagen könne, was aus gewissen Artefakten bzw. Figürchen oder Idolen geworden wäre, welche ihr verstorbener Gemahl angeblich im Gelände seines Bergwerks ausgegraben hatte. So, thank you very much and good continuation of the presentation. Saludos di Berlino. El pintor Wolfgang Pahlen es conocido principalmente por sus pinturas surrealistas, pero también incursionó en las letras. Un gran ejemplo es El ajolote, un texto que podemos conocer gracias a La jaula abierta. Entre las más recientes novedades del sello mexicano La jaula abierta se ha impreso El ajolote, un relato flotante, con una atmósfera cargada por la fantástica psicología de uno de los creadores más fascinantes de la vanguardia surrealista que tuvo en México otro de sus escenarios vitales. Su autor, el admirable artista visual y escritor austriaco Wolfgang Pahlen, compuso en estas páginas un laberinto literario cuyos habitantes se agazapan, en el centro, inhalando la presencia de un monstruo, de un oscuro ser mitológico que anuda al cuello el del madejado hilo de Ariadna. Pero ¿quién es ese ser? ¿El indomable Minotauro o el indescifrable Ambistoma? Der Axolotl, por su título en alemán, desenvuelve una trama de alegorías sostenidas por los caracteres más simbólicos de la mítica larva anfibia, ausente y a la vez omnipresente en esta obra que hasta hoy permaneció inédita. Se plantea entonces un imaginario de ambivalencias y avatares reflejos del ajolote, animal misterioso que se enlaza con antiguas ideas sobre la dualidad y la identidad, según Roger Bartra. Y ello se revela en la historia de dos hermanas, en su mundo amoroso que encuentra su correspondencia solo en lo extraordinario. Para Bartra, editor con Gerardo Villadelángel de La jaula abierta, en el inquietante cuento de Pahlen, el ajolote es la encarnación de una belleza primigenia, en dos atractivas mujeres, Leandra y Leontina, gemelas idénticas. ¿Cómo definir la identidad de cada una de ellas? Ese es el enigma al que Pahlen nos presenta cuando nos lleva a un mundo gótico y porfiriano de una vieja hacienda perdida en algún lugar apartado de México. Coeditado con el Museo Leonora Carrington de San Luis Potosí, el libro, una edición bilingüe y facsímil que suma los mecanuscritos en idioma original, incluye un prefacio y un esbozo de vida de Andreas Neufert, biógrafo de Pahlen, y un prólogo del mexicano Alan Paul Mallard. La traducción de José Aníbal Campos complementa el bello volumen. Suspendido entre un extremo y otro, Pahlen atravesó la vida en precario equilibrio de pájaro. No buscó en el arte una razón para vivir, sino para volar. Son palabras de Octavio Paz, entusiasta del genio creador de Wolfgang Pahlen, quien desde su escritura revierte ahora el vuelo para descender entre nosotros a 60 años de su muerte.